No sé. Por... No sé. Y sé la historia que se cuenta, pero no sé... Ay, no, qué complicada pregunta. O sea, bueno, sí, por los pecados, para sacrificarse por la humanidad, poner. No me creo esa historia, la verdad. Por los pecados de la gente, ¿no fue? Porque lo mataron. Pues por nosotros, por nuestra salvación. Por errores de otras personas. Pues por lo que es el ciclo de la vida. Las personas mueren. Por el entorno de su época. Yo creo como mártir. De alguna forma como mártir. Creo que es una muy buena construcción literaria. Tal vez por ser solidario, no sé. Empatía, tal vez. Según yo, por nosotros, pero la pregunta en general es, ¿de verdad valió la pena? La cruz es el símbolo de la fe cristiana. La cruz es como el logo del cristianismo. Cerca de un tercio de los evangelios hablan de la muerte de Jesús, y casi el resto del Nuevo Testamento nos explica por qué murió. Descubrí que cuando entendí por qué Jesús había muerto, cuando experimenté lo que su muerte había logrado para mí, eso lo cambió todo. ¿Por qué murió Jesús? La respuesta es porque Él te ama. En un versículo del Nuevo Testamento, Pablo dice: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Tú eres amado. Es el mensaje en el corazón del Nuevo Testamento y es el mensaje al centro del universo. Si tú hubieras sido la única persona en el mundo, Jesús habría muerto por ti. Es tan personal como eso. Así de grande es su amor. Su amor por ti es incondicional. Con todo el corazón, es continuo. Es el amor más grande que podrías imaginar. Y esa es la razón de la cruz. Es el enorme amor de Dios por ti. Entender esto cambió por completo mi vida. Pero, ¿por qué era necesario? ¿Cuál es el problema? Estás creado a imagen de Dios. Dios te ama. Él te creó. Significa que tú eres su obra maestra. Existe algo fantástico en todo ser humano, algo noble, algo magnífico. Los seres humanos son capaces de una creatividad extraordinaria, música, arte, literatura. Dios te hizo un ser creativo porque estás creado a su imagen. Los seres humanos somos capaces de un gran sacrificio, devoción, gentileza. Pero, ciertamente, en mi caso, hay otro lado de la moneda. También somos capaces de cosas malas. Solo hay que abrir el periódico para ver la terrible maldad que existe en el mundo. Pero el mundo es más complejo que solo decir hay personas malvadas y hay personas que son buenas. Es más complicado que esto. Las personas que son capaces de un gran amor, devoción y gentileza también pueden hacer cosas malas. Yo he hecho cosas malas en mi vida de las que me arrepiento. He dañado personas a las que amo. El Nuevo Testamento lo dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La palabra pecado a veces me hace pensar en culpa religiosa o cosas como chocolates y helado también. La frase "esto es pecaminoso" se ha vuelto sinónimo de algo agradable. Vi un anuncio de helado que decía "es delicioso, es pecaminoso". Pero el pecado en la Biblia es mucho más profundo y relevante para ti y para mí hoy, más de lo que entendemos. No estamos hablando de errores accidentales o de comer mucho chocolate, sino de la inclinación natural de cometer errores y provocar rupturas como promesas y relaciones que nos importan y hasta nuestro propio bienestar. Y con frecuencia miramos a otros y pensamos, sí, me equivoco, pero en comparación no estoy tan mal, ¿no? Hay personas que hacen cosas peores que yo. Y si somos honestos, todos hemos actuado mal. Pablo dijo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios fue revelada en Jesús. Comparados con Él, estamos muy lejos de la medida. Quizá digas, bueno, si estamos todos en el mismo barco, ¿ya qué importa? Pero existen consecuencias por las cosas que hacemos mal. Y el Nuevo Testamento describe el impacto del pecado de diversas formas. Así como la contaminación de nuestro ambiente es un problema serio,
Jesús dijo que también es posible contaminar tu vida, tu corazón. Y esta es la contaminación del pecado. Lo que hacemos mal puede estropear nuestra vida. El pecado envenena nuestras relaciones y también estropea nuestra relación con Dios. Las cosas malas en nuestras vidas son adictivas. El pecado es poderoso. Resuena en mí lo que San Pablo dijo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Jesús dijo, todo el que peca es esclavo del pecado. Por ejemplo, si te drogas con heroína durante un tiempo, te volverás un adicto. Pero no es solo con las drogas, también es posible ser adicto a cosas como el mal humor, la envidia, el orgullo, egoísmo, difamación, inmoralidad sexual. Esta es la esclavitud de la que Jesús hablaba y que tiene un poder destructivo en nuestra vida. Algo en la naturaleza humana pide a gritos justicia. Amor y justicia no son opuestos. Cuando escuchamos que un niño fue abusado o que una persona anciana fue atacada sin piedad en su hogar, queremos que quien hizo esto sea arrestado y castigado, porque pensamos que debe haber un castigo por el pecado. Mas, no solo los pecados de los otros son los que merecen castigo, los nuestros también. Pero es más fácil pensar en la culpa del otro que en la nuestra. San Pablo dijo, por tanto no tienes excusa, tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Todos nuestros errores crean una barrera. Es como cuando peleas con una persona que amas, ya sea un familiar o un amigo cercano, y no puedes verlo a los ojos, como si algo se interpone entre los dos. Y nuestro error, nuestro pecado, crea una división, una barrera entre nosotros y Dios. Y es como el rompimiento de una relación, no solo con Dios, también de todas nuestras relaciones. Ese es el problema, es la mala noticia. ¿Y cuál es la solución? La buena noticia es que Dios te ama. Y Él vino a la tierra en la persona de su Hijo para hacer algo al respecto. Morir por ti y morir por mí. El apóstol Pedro lo pone así. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Ahora, esto se ha descrito como la autosustitución de Dios. ¿Esto qué significa? El día 31 de julio de 1941, sonaron las sirenas del bloque de celdas 14 en el campo de concentración de Auschwitz. Un prisionero había escapado y como represalia la Gestapo seleccionó a 10 hombres arbitrariamente para morir de hambre en un búnker. El 9º hombre era un hombre llamado Francis Gajewniczek. Y cuando fue elegido Francis Gajewniczek gritó esto: ¡ay, mi pobre esposa y mis hijos nunca me volverán a ver! En ese momento, un hombre pequeño con lentes de marco delgado se quitó el sombrero y se acercó y dijo: yo soy sacerdote católico, yo no tengo una esposa ni hijos, yo quiero morir en lugar de ese hombre. Y para el asombro de todos, su oferta fue aceptada. El nombre de ese hombre era Maximiliano Kolbe, de 47 años de edad. Él fue llevado con los otros 9 a morir de hambre en el búnker. Este hombre extraordinario los ponía a orar y a cantar himnos. Aparentemente el ambiente ahí era como el de una iglesia. Después de un tiempo necesitaron el búnker para encerrar a otros y entonces el 14 de agosto de 1941 él recibió una inyección letal de ácido carbólico. 41 años después, el 10 de octubre de 1982, la muerte de Maximiliano Kolbe recibió su justo valor. Ahí, en la Plaza de San Pedro, en Roma, con una asistencia de 150,000 personas, 26 cardenales, 300 obispos y arzobispos, estaba Francis Gajewniczek. El Papa describió la muerte de Maximiliano Kolbe en esta ocasión
con estas palabras. Dijo, fue una victoria como la ganada por nuestro Señor Jesucristo. Porque Maximiliano Kolbe murió por otro y en el lugar de otro. Esa otra persona era Francis Gajnicek. Leí su obituario en un periódico importante. Murió a los 83 años y había pasado el resto de su vida yendo por el mundo y contando a las personas lo que Maximiliano Kolbe había hecho por él, porque había muerto en su lugar. Y de una forma todavía más extraordinaria, Jesús murió en lugar tuyo y en lugar mío. La crucifixión fue la cumbre de dolor y el fondo de vergüenza. E interesantemente, el Nuevo Testamento no hace énfasis en el sufrimiento físico y la tortura de la crucifixión, porque, de hecho, otras personas en la historia han muerto quizá de una forma más violenta. De hecho, hoy en el mundo hay personas que son crucificadas. Pero el sufrimiento de Dios fue único, porque no solo estaba sufriendo de forma física y emocional, también sufría de forma espiritual, porque estaba cargando con él tu culpa y mi culpa. Me cuesta mucho entender. Recuerdo a gente diciéndome que Jesús había muerto por mí y pensé que Jesús murió y no le encontraba sentido. Y luego escuché a un hombre llamado David McKinney explicarlo así. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice esto, es Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la inequidad de todos nosotros. Y la forma en la que David McKinney lo explicó fue así. Dijo, esta mano nos representa a ti y a mí. Y este libro representa lo malo que hacemos y causa la separación entre Dios y nosotros. El versículo dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, que esta mano represente a Jesús. Jesús nunca hizo nada, es lo que analizamos hace una semana, no había un bloqueo entre Jesús y su Padre Celestial. Lo que el versículo dice es que todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor, Dios, hizo recaer en Él, en Jesús, en la cruz, la iniquidad de todos nosotros. Y luego David dijo, ¿ves a dónde te lleva? Y miré su mano y vi que no había nada en ella. Por lo que Jesús ha hecho en la cruz, ustedes y yo somos libres de tener esta relación con Dios. La cruz y la resurrección son como un solo evento, y los resultados de la cruz son como diferentes caras de un hermoso diamante. Una cara nos muestra todo ese amor que siente Dios por ti. La culpa es sentirnos mal por cosas que hemos hecho. La vergüenza es sentirse mal por quiénes somos. Y en la cruz, Jesús aceptó tu culpa, tu vergüenza, mi culpa, mi vergüenza. Por lo tanto, no hay necesidad de culpa o vergüenza, porque tú eres amado. Tu valor es lo que vales para Dios. Y tú tienes un infinito valor para Dios, porque Jesús murió por ti. Ese es el gran amor que te tiene. La otra cara nos muestra la verdadera naturaleza del amor, que no solo es un sentimiento, es más que palabras, significa acciones. Jesús demostró eso, demostró su amor al entregar su vida por nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros.
Mi padre murió hace un par de años, después de 8 años de sufrir demencia, y fue entonces lo más difícil que como familia hemos enfrentado. En esos momentos recuerdo que hice preguntas importantes. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Qué propósito habría para ello? ¿Cómo Dios permitió que le pasase esto? ¿Cómo Dios permite que le pase esto a alguien? ¿Cómo puede haber sufrimientos si Dios nos ama? Y así es como me sentí que Dios estaba lejos. Y es vital hacer estas preguntas aún siendo cristiano. Creer en Dios no significa que no puedas tener dudas y que hagas preguntas siempre. El mismo Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero de hecho fue en la cruz, es la muerte, el sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz, donde yo pude encontrar no una respuesta completa, sino ayuda mientras vivía esto. Porque me ayudó a entender que Dios no está distante, muy lejos, sentado en una nube. Se hizo presente en Jesús y sufrió él mismo. Él sabe lo que es sufrir. Y murió. Y por lo tanto entiende por lo que estamos pasando. Si estamos sufriendo, está con nosotros en el sufrimiento. La resurrección de Jesús nos muestra que la muerte no es el fin, que finalmente Jesús ha derrotado a la muerte y que a pesar de que podamos sufrir ahora, un día ya no habrá más sufrimiento y no habrá más dolor. La resurrección no fue deshacer la derrota que había tenido lugar en la cruz. Fue la manifestación de una victoria. Y lo que nos dice es que las cosas malas no tendrán la última palabra. Puedes estar en un momento difícil, puedes estar luchando con cosas, pero el mal no tendrá la última palabra porque el mal ha sido derrotado en la cruz. La historia termina bien. Y luego vemos que la cruz resolvió los problemas que vimos sobre el pecado. A través de la cruz, la separación entre nosotros y Dios se ha eliminado. Puedes venir a casa, a Dios. San Pablo dice, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. En Cristo Dios estaba. No es que en la cruz Dios castigó a una tercera parte inocente, Jesús. Sería una barbarie. No. Dios mismo vino a la tierra en la persona de su Hijo. Dios estaba en Cristo, reconciliándonos a ti y a mí con Él. Es como el hijo pródigo, la historia que Jesús contó, de un hijo que se había ido lejos de casa, que dejó a su padre, que se fue lejos y luego vuelve a casa. Me encanta la escultura de Charlie Mackesy para ilustrar al hijo pródigo. Esta imagen del padre, el padre amoroso que Jesús describió, que cuando el hijo vuelve, cuando tú y yo volvemos, Él nos acepta, nos abraza, nos besa, nos ama, nos acoge. Estamos reconciliados con Él. Podemos tener esta relación cercana e íntima con el Padre. Y cuando nos reconciliamos con Dios, encontré que esto nos ayuda a reconciliarnos con nuestras otras relaciones. Jesús pagó el precio. Tú solo tienes que aceptar este regalo gratuito. No es compra uno, lleva gratis uno. Es más como compra nada, llévate todo, que suena muy bien para ser verdad. Pero no podemos ir y hacer lo que queramos porque sabemos que siempre somos perdonados. De hecho, es lo opuesto a ello. En vez de ser la razón para pecar, es el incentivo para no hacerlo. Estuve con malas compañías y entonces empecé a robar autos, a robar casas. Mis amigos y yo nos volvimos famosos por ser ladrones de perfil alto. Solía portar toda clase
de cuchillos alrededor de mi cintura. Era la clase de persona que si sacaba un cuchillo, lo iba a usar. Apuñalé a una persona en la cabeza. Yo terminé apuñalando a una persona. Apenas evité el corazón y lo lastimé en el pecho y en el hombro. Él se cayó al suelo y me buscaban por 2 intentos de homicidio. Después de esto, cuando fui a prisión sentía tanto odio por el sistema. No toleraba que me dijeran qué hacer ni que los guardias de la prisión se burlaran. Cuando salí a descanso, atrapé a un oficial y lo apuñalé. Entonces, me llevaron a prisiones de máxima seguridad, en supervisión cercana. Te dan los alimentos a través de una bandeja en la puerta. No hay contacto físico, así que deben tener escudos y equipo antimotines. Esa fue mi vida por mucho tiempo. Prácticamente iba de prisión en prisión, de prisión en prisión. Pero acabé en la prisión de Loch Lartin, y cuando estaba ahí terminé yendo a un curso Alfa. Nunca había escuchado de Alfa. No sabía nada de ello. Recuerdo que yo solo iba porque me mandaron y me senté en una silla y pensé, oh no, esto es algo cristiano. Íbamos cada semana y yo argumentaba. Y el pastor, recuerdo que vino hacia mí y dijo, leeré algunos versículos antes que oremos. Y uno era, no hay un solo justo, ni siquiera uno, están privados de la gloria de Dios. Y luego leyó los versos sobre Jesús y explicó un poco por qué Jesús murió en la cruz por nosotros. Luego dijo, oremos. Y comencé a orar. Dije, Dios, si tú eres real, entra en mi vida porque odio quién soy yo. Y nada pasó. Pero luego, mientras hablaba con el pastor, empecé a sentir como esta energía en mi estómago, que crecía, crecía, crecía y crecía. Y de pronto lloraba lágrimas incontrolables y lloré. Y porque fue un cambio. Cambio completo en mi vida. Supe que Dios era real y nadie cambiará eso ahora. No olvido que empecé a correr en el pabellón. Se habían dado cuenta de que me convertí en cristiano, así que hasta apoyé en otros 2 cursos, Alfa. Luego de eso, salí de la cárcel. Estuve en la prisión en donde hubieras pensado que en la prisión donde apuñalé a los oficiales no habrían querido recibirme. Y me recibieron. Así es como trabaja Dios. Mi mayor beneficio es ir a las prisiones y ayudar a los prisioneros, tratar de hablarles sobre Dios. Tengo 4 hijos y son mi vida. Y siento pena cuando pienso que en el pasado de haber tenido hijos no habrían tenido una buena crianza y ahora se sientan en la noche y estudian la Biblia con su padre. Estudian la Biblia con su padre, tienen una vida, son hermosos y mi vida pienso que mi esposa e hijos son el mejor regalo, además de la gracia que Dios me ha dado. Es el mejor regalo que podría darme. No pensé que iba a llorar. Me siento bien ahora. El poder del pecado se rompió a través de la cruz. Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nuestras adicciones han terminado. Antes de ser cristiano, tenía un carácter horrible. Mi padre lo tenía también. Y yo lo había heredado. Y pensé, así es, tendré un carácter horrible de por vida. Pero lo que descubrí es que Jesús me liberó. En otras áreas de mi vida ha sido mucho más largo el proceso y todavía estoy lidiando con algunas cosas. Para usar dos términos teológicos, la justificación es instantánea. Reparas la relación con Dios al instante a través de la cruz. Pero la santificación, que es el proceso de volverse como Jesús, es un proceso más largo. Juan escribe, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Recibimos el perdón continuo, así que continuamente necesitamos perdonar.
Para mí, experimentar el perdón de Dios hizo una gran diferencia. Antes de ser cristiano, si una persona me ofendía, sentía rencor por esa persona. Pero sentir rencor es como dejar que esa persona viva en tu mente sin pagar renta. Yo antes solía aferrarme al rencor pensando que le hacía a la otra persona un mal. Pero ahora entiendo que ese rencor me hacía más daño a mí de lo que le hacía a la otra persona. Como alguien dijo, no perdonar a una persona es como ingerir veneno esperando que la otra persona muera. Una vez que experimentas el perdón de Dios, ya que Dios te perdona a ti, tú tienes que perdonarte a ti mismo. Y esto resulta difícil, pero debemos perdonar porque, como dice C.S. Lewis, no perdonarnos a nosotros es como considerarnos el ser un tribunal más alto que Dios. Si Dios perdona, tú debes perdonarte a ti mismo. Y perdonamos a otros porque se nos ha perdonado mucho. El perdón es una elección, pero no es una opción. Y no es sencillo. C.S. Lewis dijo, todos creen que el perdón es una idea encantadora, hasta que tienen que perdonar algo. Y entonces es muy difícil. Pero es una realidad que el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, y el primero en olvidar es el más feliz. Una de mis heroínas es Corrie ten Boom, una judía holandesa que escondió judíos en la guerra. La atraparon y Corrie, su hermana y su padre fueron al campo de concentración Ravensbrück. Su padre y su hermana Betsy murieron ahí. Es una mujer fabulosa. Después de la guerra se dedicó a hablar con la gente sobre el perdón. Hablaba en una iglesia en Alemania una vez y al final de su charla reconoció al hombre que se aproximaba hacia ella. Se dio cuenta de que era uno de los crueles guardias de Ravensbrück. Ella lo recordó, como era entonces. Y cuando él se acercó, dijo, yo era guardia en Ravensbrück. Él no la reconoció, pero ella sí lo reconoció. Ella lo vio y recordó que caminó desnuda frente a él. Dijo que sintió tanto frío y tanta ira. Él dijo, me he vuelto cristiano ahora. No niego que he hecho cosas muy crueles, pero he recibido el perdón de Dios por las crueldades cometidas. Y solicito con la gracia de Dios una oportunidad para pedirle a una de mis muchas víctimas que me perdone. Fräulein ten Boom, ¿alguna vez fuiste perdonada? ¿Me perdonarías? Y no podía hacerlo. Recordé el sufrimiento de mi hermana en agonía por él. Así que no pude, no lo logré, solamente podía odiarlo. Y luego dije, gracias Jesús, porque has llevado a mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue concedido. Y gracias, Padre, porque tu amor es más fuerte que mi odio y mi resentimiento. En ese mismo momento fui libre. Y pude decir, hermano, dame la mano. Entonces me dio la mano. Y entonces pude sentir el amor de Dios a través de mis brazos. Nunca vas a poder tocar el océano del amor de Dios hasta que perdones a tus enemigos. ¿Puedes perdonar? No. Tampoco yo. Pero Él sí. Este perdón, sin límites y absoluto, con honestidad te digo, logra transformar matrimonios, la vida familiar, nuestras relaciones, nuestras amistades. Dios te ama a ti. Tú eres amado. El Hijo de Dios, Jesús, entregó su vida por ti. Cuando yo entendí esto, cambió completamente mi vida. Y puede cambiar también la tuya.